Pues sería de hablar de este tema. Ahora son temas libres, y hablar de ese orden en el caos. La verdad es que estamos en una sociedad donde es muy caótica a muchos niveles, dentro a veces de las estructuras laborales, dentro de nuestro tiempo. Estamos muy cargados con muchas cosas, familias quizás numerosas o quizás con un peque en casa que todo de pronto te descuadra, o incluso matrimonios que tienen que arreglar muchas cosas porque traen maletas del pasado, o tantas cosas que ordenar, y dices, bueno, es difícil. Y hay dos malos consejeros de cara al orden que trae Dios y que pone paz, que uno es la ociosidad. Estar tiempo de ocio ahí en la playita y tal, ahí tranquilito. De pronto dices, cuando era abril o junio, y decías, cuando acabe el cole tomaré tiempo para buscar a Dios. Ayer le enviaba un mensaje a una persona que no voy a revelar quién es, pero está presente en el auditorio. Le dije, ¿no ibas a venir a pintar a las 10 de la mañana? Y un silencio. Y luego, después de 2 o 3 horas, perdona Xavi, es que no he podido ir, me he dormido. Bueno, no pasa nada. Y esas cosas pasan. Entonces ya uno se relaja y duerme plácidamente, o queda con amigotes que por aburrimiento pues ya no hacen las cosas del todo bien, o te ves esas series que sabes que es comer patatas chips día y noche, que sabes que no te traen la mayor de la salud, y dices, bueno, la ociosidad es un mal consejero. Y otro mal consejero sería la superactividad, el estar siempre ocupadísimo haciendo una cosa, otra, y al final pues todo lo haces medio bien o medio mal. Ayer algunos tuvieron que repasar la zona que yo pinté, porque mientras pintaba iba hablando, y como bien sabe un hombre, es difícil que haga 2 cosas bien a la vez. Entonces hablando quedó pues un poco mal. Entonces vinieron Anselmo y Dani detrás pintando mi zona. Gracias, porque Dios suple mi superactividad. Entonces son malos consejeros. Estar súper activo, entonces es un buen momento para pararse y decir, 26 de agosto vamos a planificar bien el curso que viene, hacer quizás menos cosas y bien, pero tampoco vamos a estar hiper ociosos. Y la verdad es que el orden es bueno, el orden viene de parte de Dios. Dios en el 2.º versículo ya dice que ponía orden sobre la faz de las aguas. Dios quiere que las cosas estén en orden y en el orden que Él establece. De hecho, hay muchas cosas que nos van muy bien. Que la semana tenga 7 días, que de forma cíclica se repita, que los años tengan 365 días y se repita, salvo el bisiesto cada 4 años. Que haya en la naturaleza tantos equilibrios que se reproducen y se repiten, es orden, y eso es bueno. Incluso hay cosas que nosotros aprovechamos, que parece que es nuestro gran enemigo, o el enemigo de nuestra familia, pero que tiene un nombre que indica que ordena, que es el ordenador. El ordenador que dice, ¡guau!, es el enemigo. No, es que ordena. La verdad es que sentimos placer cuando nos ponemos delante del móvil y controlamos nuestros mensajes, nuestras relaciones. Antes llamar a alguien era como decir, en este momento respóndeme. Pero cuando entramos y enviamos un WhatsApp es como, ahora que me apetece te escribo, y cuando te apetezca me escribes a mí, y ya cuando me apetezca, si me interesa te escribiré o no. Que ayer también otra persona no respondió a mi mensaje de pintura, que dijo que vendría. Pero esas cosas pasan, y nosotros controlamos nuestro espacio, nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestras relaciones, y el ordenador tiene ese beneficio, nos satisface por ello. Y os voy a mostrar cómo Dios ordena las cosas de una forma muy breve, con unos ejemplos. Hay una estructura que Dios utiliza que se llama, en la naturaleza, que se llama fractal. ¿Qué es un fractal? Te lo voy a explicar de una forma muy rápida. Muchos de los árboles crecen de la siguiente manera. Un tronco principal se divide en 2 ramas, cada una de las ramas se divide en 2 ramas, cada una de las pequeñas ramas se divide en 2 ramas, y así sucesivamente hasta llenar todo el árbol, hasta la hoja más pequeña y hasta el nervio más pequeño de una hoja. Dices, wow, eso lo hizo Dios. Y os voy a enseñar algunos ejemplos.
en momentos de caos y de tsunamis y de terremotos y de temporales eléctricos, el orden de Dios. Fíjate que esta rama de helecho, o de falguera en catalán, tiene las hojas de tal manera que son igual cada una de las hojas a toda la rama principal. Si yo arranco una de estas hojas, es idéntica a todas las ramas. Interesante. Y si arrancas una de estas hojitas pequeñas, es igual a cada una de estas ramas. Y si a la vez rompes una de las hojitas pequeñas, es igual a toda la rama. Dios organiza. Otro ejemplo, estas coles que son como un arbolito de Navidad, si lo arrancas es igual al resultado. Los fractales incluso se repiten en nuestro sistema pulmonar. Los pulmones tienen toda su estructura también formada en fractales. Los girasoles, mirad las formas que toman, que son como giratorias, igual que el mismo girasol. Pavo real. Y como os decía, cortas un trozo, vuelves a cortar y se repite. Qué bueno. Dios es un Dios de orden. Y sabes, en Proverbios 21-29, apartado B, dice, el recto, es decir, las personas justas, las que buscan a Dios, dice, ordena sus caminos. Entonces nos llama a poner en orden nuestras vidas. Y sí es cierto que podríamos hacer ahora un taller de cómo organizar tu vida y la mía. Te voy a dar algún detalle. Hay un libro muy bueno, a mí me impactó, del señor McDonald, que no es el de Donald McDonald, no es el de las hamburguesas, y si no quizás me hubiera impactado un poco, pero no, es el libro de este señor que me impactó y todavía lo recuerdo, lo he aconsejado y ya hace muchos años que lo leí. Se titula Ponga en orden su mundo interior. Ponga en orden su mundo interior. Y él explica cosas maravillosas de cómo tener tu tiempo con Dios, de cómo organizar tu familia, de cómo organizar tu tiempo a nivel de agenda. Es cristiano y además súper eficaz y práctico. Hay una cosa que yo he repetido en alguna ocasión sobre el tiempo, cómo organizar tu tiempo. Y te alerta de que hay 4 enemigos del tiempo. Ladrones de tiempo. Normalmente cuando no tenemos el tiempo agendado, hay 4 ladrones que se quieren llevar el tiempo. Uno es lo urgente. Nos dejamos llevar por lo urgente y no por lo importante. Quizás no vamos a visitar a la abuelita porque siempre podemos ir a visitarla, pero estamos respondiendo a WhatsApp que podrían esperar una semana, o un día, o 3 horas. Lo urgente ante lo importante. Tengo que comprar melón. No pasa nada si ese día no hay melón en casa. Pero quizás hay otras cosas, una llamada, un tiempo con Dios, hay cosas que son importantes. Un segundo ladrón de tiempo es lo débil. Es decir, si por ejemplo un estudiante dice, para mí lo más complicado son las matemáticas, a veces se vuelca tanto en las matemáticas que quizás la prueba con un cinquillo, pero el resto suspende, porque se enfocó demasiado en lo que es débil para él. Yo un día tuve una alucinación y quise tocar la guitarra. Pues sí, perdí muchas horas, ¿vale? Dediqué muchas horas para que aquello sonara hasta que mi profesor de música dijo, he sentido de parte de Dios no seguir enseñándote. ¿Por qué si hace un año decías que veías que había aquí futuro? Y dice, chico, no sabes mantener un ritmo. Después de un año no sabes mantener un ritmo. Y dice, es imposible trabajar contigo. Y digo, Dios te bendiga, no lo guardo. pero bueno, eso pasó. Lo débil, me comí un montón de horas de guitarra. Bueno, con eso ligué a mi esposa porque los chicos que tocan la guitarra, no sé por qué, pero también es un valor a tener en cuenta. El tema es que lo débil también te quita tiempo. Luego el tercero, el dominante, aquel hermano que viene y dice, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y tú no tienes muy bien las ideas claras, o el esposo a la esposa, o el amigote, que dice, oye, ven a hacer esto que va a ser chulo, y tú no tienes muy bien las ideas claras, ¡buah! Y te arrastra. Y por último, lo popular. Todo lo que sea, cuando llamas a pintar y ves 7 personas ahí pintando, dices, ah, voy, pero si te toca el solo, ya no pintas igual. Ya no te apetece tanto ir. Cuando es algo popular que otros ven, siempre atrae más.
Y son ladrones de tiempo, al final nos dejamos llevar por lo popular, por lo dominante, por lo débil o por lo urgente. Y dejamos las cosas importantes, las fortalezas, lo que llama a Dios, que no sea dominante en nuestra vida, sino que nosotros decidamos nuestro tiempo, o a veces lo oculto e impopular. Te podría hablar largo y tendido, pero ¿sabes? Podríamos dar muchas normas, pero hay una cosa que Jesús me encanta que hace, entre todas las que hace, que es que Él no indica tantas normas a cumplir, ya no es una ley por ahí perdida, sino dice, no, la humanidad ha avanzado. Ya no es una ley de que tienes que hacer esto y esto. Yo no quiero formar normas en el carácter de un niño. Yo no quiero hábitos para un adolescente. Yo no quiero planificar la agenda de nadie. Yo lo que quiero es forjar un carácter. Porque si tú en una persona forjas un carácter, luego va a responder conforme a ese carácter. Los que tenemos hijos sabemos que podemos poner muchísimas normas, pero llegará un momento que cuando tenga 18 años diga, ¡au! Ya tengo 18 años, hago mi vida. Lo mejor es introducir principios, porque eso les van a acompañar toda la vida. Las normas son buenas. Recuerdo que trabajaba en un colegio en Alella, que antes del comedor había un pasillo donde ponían todas las picas, los lavamanos, digamos, con jabón y tal, para entrar al comedor. Entonces, pasar por allí inevitablemente te llevaba a lavarte las manos. Las normas son buenas y crear estructuras son buenas, pero lo importante es un principio que lleva, es bueno ser una persona higiénica, y entonces lo llevas en tu vida en el resto de oportunidades. ¿Cómo Jesús trata el carácter de las personas? Y en esta mañana, ya digo, no es un taller de cómo vas a organizar tu vida a través de muchas técnicas, eso un día se podría hacer, pero hoy quería hablar de cómo forjar un carácter que pone en orden sus prioridades y que tiene el compromiso para llevarlas a cabo. Una vida en orden no busca normas, no busca disciplinas, no busca organizaciones, no busca técnicas o estrategias, busca un carácter que le lleve a eso. En Proverbios 16:32 da un ejemplo de un señor imaginable y dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Imagínate, estás hablando de hace 2000 años, la fortaleza no era intelectual, era más física, pues dice, mejor que el cid campeador o que un conquistador nato vaya y arrase con una ciudad, más importante que eso es quien se controla a sí mismo. Cómo Dios forja el carácter del individuo. Entonces yo estaba pensando y orando y digo, Señor, ¿dónde tú enseñas cómo debo ser yo para crear orden de una forma natural sino impuesta? Entonces Jesús dice, al ver las multitudes, subió al monte y cuando se hubo sentado, se acercaron a él los discípulos. Es decir, los que querían escuchar de Jesús las enseñanzas hicieron el esfuerzo de subir al monte. La multitud se quedó abajo, pero aquellos elegidos subieron. Y lanza ahí la enseñanza del reino de Dios, de cómo debemos ser. Y habla de las bienaventuranzas. Y te voy a decir algunos avisos sobre las bienaventuranzas. El primero no es si cumplo uno, pues ya me exenta del resto, sino que es un paquete. Dos, no es porque yo me imponga, es que hay que ser manso, voy a intentar ser manso. No, es que Jesús está hablando de una naturaleza espiritual. Y eso solo lo hace el Espíritu. El único resultado de esta predicación es llevarte a que al final ores, llevarme a mí a que al final ore de forma insistente, que clame en un corazón, en un carácter como el de Jesús. Yo le preguntaba a Jesús, vale, esta mañana estaba de rodillas y le decía, Jesús, ¿qué quieres que le diga? Dímelo en una frase. Y me decía, que tengan el carácter de Jesús. Y
Y cuando leemos este texto, empieza a decir cosas que pasan por aquí arriba, que son muy altas y difíciles. Pero ya digo, el Espíritu nos quiere llevar a esto. Voy a leer el texto y luego vamos a mirar de una forma fractal este texto. Ya se están asustando los de letras. Al ver las multitudes, bueno, arriba he puesto que es la versión Mateo 5, del 1 al 12, versión textual he utilizado. Es el Sermón del Monte. Sabemos que hay un paralelo en Lucas que se llama el Sermón del Valle, porque parece que cuando bajaron a la llanura habló y dijo algunas cosas similares, pero es mucho más breve que el Sermón del Monte. Entonces he tomado esto. Dice así: al ver las multitudes, subió al monte. Cuando se hubo sentado, se acercaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La segunda parte de todas estas afirmaciones son brutales. Seré llamado hijo de Dios, seré consolado, heredaré la tierra. ¡Wow! Me pertenece el reino de los cielos. Es curioso porque este texto chocaría muchísimo con un pueblo judío que estaba como aquí hace unos meses con el pueblo catalán, que quería una independencia, con alguna parte del pueblo catalán, que quería una independencia ya. Y estaban dispuestos, hablo ahora del pueblo judío, no me meto en política, estaban dispuestos a la milicia, a irse a la guerra, a luchar contra el Imperio Romano. Veían las cosas materiales, no las espirituales. Querían respuestas rápidas, que Jesús viniera a hacerlo rey y que fuera el poderoso en ese lugar. De hecho, el libro de Mateo está escrito de una forma, cada uno de los evangelios va hacia un público más concreto, y el libro de Mateo va hacia los judíos. Igual que Marcos hacia los romanos, igual que Lucas hacia los griegos y Juan hacia la iglesia, aunque evidentemente todos nos nutrimos de los 4 evangelios. Pero aquí hay muchos detalles que habla hacia ellos, y no habla del reino de Dios, porque los judíos entenderían: el reino de Dios es aquí ganar a los romanos, sino el reino de los cielos, como diciendo: este no es mi reino, os estoy hablando del reino de alguien. Algo muy curioso es que aquí está hablando de cosas que van en contra de esa naturaleza. Está diciendo: oye, tenéis que ser mansos. Oye, es bueno que lloréis. ¿Hola? Es bueno que seáis misericordiosos, que tengáis limpio corazón. Y los judíos se comerían por dentro diciendo: esto no es lo que buscamos. Pero este es el reino de Dios. Y a nosotros nos chocan muchas de estas sentencias, porque dentro de nuestro corazón batalla la carne y el espíritu, si no has conocido a Dios, si has conocido a Dios. Y si no has conocido a Dios, pues solo la carne está opinando en tu corazón. ¿Qué significa bienaventurado? Bienaventurado significa, viene del apelativo hebreo Barak, como Débora y Barak, algunos sonarán, jueces de Israel, que significa bendición. Y realmente la raíz de la palabra significa rodilla. Quiere decir que cuando estaban arrodillados, recibían la bendición. Bienaventurado es el que de rodillas está esperando una gracia del cielo, un regalo. Así, por ejemplo, el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O Moisés dice: bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo por el Señor. Bienaventurado es que de alguna manera es feliz aquel, súper feliz. No una felicidad como la que ofrece este mundo, que sube y baja, sino un gozo que permanece a pesar de las circunstancias. Todo eso es espiritual. Y brevemente vamos a mirar estas bienaventuranzas. Feliz aquel.
Muy brevemente, pero simplemente una pincelada para que lo organicemos. Pobres de espíritu no quiere decir que tengamos que no tener dinero. Esto es un movimiento que hubo sobre todo con Francisco de Asís, de pensar que contra más te despojabas de riqueza material, pues mayor conexión tenías con el cielo. Pero esto podemos comprobar en la propia sociedad que no necesariamente los menos enriquecidos tienen mayor conexión con el cielo. Incluso la Biblia habla de bendición cuando dice, bueno, si haces bien este camino, pues yo te prosperaré y te daré. Y hay muchos hombres de Dios de la Biblia que conocemos que tenían muy bien cubiertas sus necesidades económicas. Entonces, pobres de espíritu, ¿a qué se refiere? Se refiere al espíritu que dicen, tengo una necesidad, tengo necesidad de Dios. No es un reino material, es una necesidad que busca que ese espíritu, ese vaso que hay en el corazón sea lleno. Piensa que nosotros tenemos todos cuerpo, esto que puedes tocar así, alma, la base de los sentimientos, hasta los perros tienen sentimientos. Cuando llegas a casa después de haberle reñido, viene ahí con las orejas gachas, tienen sentimientos, se ponen contentos y le sacas el huesecito. Pero hay algo más que tiene el ser humano, que yo lo comparo a un vaso que tuviéramos en el corazón que está totalmente vacío, que solo se puede llenar con el Espíritu Santo, solo se puede llenar con el nombre de Jesús, solo lo puede llenar el Padre. Y si no lo llenamos así porque reconocemos que Jesús murió por nosotros, lo intentamos llenar con vicios, con familia, con deporte, con hobbies, con entretenimiento, pero ¿sabes? Es demasiado grande esas cosas y no entran en el vaso, solo lo único que hacen es taparlo, pero no llena el vacío interior. Y cuando habla de pobres en espíritu es personas que reconocen que tienen una necesidad que solo Cristo puede llenar. Actualmente tenemos el problema de que parece que los grandes líderes tengan que ser muy públicos y que parece que las personas pues, que conectan más con Dios son los que están más populares. Pero cuando habla pobres de espíritu es decir, solo me lleno con tu espíritu. La necesidad de la verdadera espiritualidad. Hay un segundo punto que habla de los que lloran. Y los que lloran no se está refiriendo a que es bueno que llores porque así Dios te trae consuelo y que sufras. Y parece que, ay, es que este dolor me lo ha traído Jesús para que yo... No. O sea, Dios no quiere que lloremos. Si es verdad que la tristeza existe cuando vemos, incluso Jesús lloró cuando vio a su amigo que murió, a Lázaro. O sea, el dolor pues, puede estar en las circunstancias de nuestra vida por la pérdida de un trabajo, por un familiar o un amigo que perdemos, tantas cosas. Pero Pablo dice en 2 Corintios 7:10, la tristeza, 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces uno está muy triste diciendo, ay, es que el novio me dejó, ay, es que yo estaba mucho mejor viviendo en tal sitio, ay, es que... Y vas mirando hacia el pasado tantas cosas, pero ¿qué sucede? Que dice que esa tristeza es normal que tengas un momento de dolor, que vivas tu duelo hasta por la pérdida de un familiar. Pero llega un momento que dice, ya, se acabó, Dios trae consuelo, ya está. Porque la tristeza que sí que es buena, que Dios permite y que quiere que se multiplique si es necesario, es esa tristeza que viene al corazón de decir, no estoy bien, sé que estoy pecando, sé que estoy en desorden con Dios. Es una tristeza que nos va a llevar a Dios y nos va a producir arrepentimiento. Esa es la tristeza que Dios avala. Cuando dice, bienaventurados los que lloran, es los que lloran porque no soportan su estado de pecado, de lejanía de Dios. El lloro más profundo es el lloro por el pecado. Hubo una época que hubo el puritanismo a finales del siglo XIX, que la iglesia protestante incluso decía, contra más puros somos mejores. Y empezaron ya los que no se sentían puros a intentar ponerse una careta de puros, pero que en el fondo no lo eran.
Y eso trajo el que en muchas ocasiones, en muchas iglesias, ahora cuando te ves en los pasillos, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Intentas no mostrar qué hay en tu corazón, porque viene de un error que hubo hace 100 años, porque se sobresaltó lo que era la pureza y se intentó tapar el pecado. Pero tenemos que ser sinceros, he fallado en esto no está funcionando bien, necesito oración, porque ese es el puritanismo genuino. Hay un tercer apartado que habla de los mansos. ¿Y los mansos quiénes son? Los mansos son aquellos, y ahora atención porque voy a romper otra idea. Los mansos no son aquellos que, ay sí, me han dicho esto, pues a todo le digo que sí. Claro, mi jefe está abusando económicamente, pero bueno, le digo que sí porque hay que ser manso. No es verdad. Jesús cuando llegó al templo, dice que incluso hasta con violencia, dice el texto, sacó a los cambistas y dijo, lo estáis haciendo cueva de ladrones. Con violencia. ¿Cómo sacas a personas con violencia de un lugar que tienen sus chiringuitos? ¿Cómo vas tú a un mercadillo y sacas a todo el mundo solo diciendo, hey, que está en la casa de mi padre? Pues los cogería, empezaría... O sea, con violencia dices, ¿eso es manso? Sí es manso. Entonces, ¿qué significa la mansedumbre? Moisés era llamado el hombre más manso de la tierra. Pero él, sabéis que se enfadó cuando hicieron el becerro de oro. ¿Qué significa ser manso? Manso no es ser débil. Manso es aquel que no confía en sus propias fuerzas. Es aquel que no confía en su dinero. Es aquel que no confía en las instituciones como única fortaleza. Puedes tener cierta confianza, pero el manso es el que confía plenamente en Jesús y no en otras cosas. Entonces, manso es una persona que tiene una mirada adecuada de sí mismo porque sabe quién es Dios y tiene la identidad clara. Y no habla de sí mismo o no busca lo suyo porque tiene la identidad clara. El manso es el que actúa correctamente en cada momento porque sabe lo que hacer de parte de Dios. John Bunyan, un escritor del siglo XVII, dijo, el que está en el suelo no debe temer a caer más. Y cuando delante de Dios estamos en el suelo, no tenemos temor a malas noticias. Dios nos hace mansos cuando confiamos plenamente en Él. Y mira, te estoy haciendo un fractal sin haberlo preparado, he creado un pareado, ¿no? Como dicen por ahí. Sin que nos diéramos cuenta, estoy creando un fractal, es decir, estoy creando una estructura que es como una montaña a la cual se va ascendiendo. Pobres en espíritu es el primero de esos mandamientos, o sea, están en un orden establecido, no podemos cambiarlos porque sí. Pobres en espíritu es que tienes deseo de Dios y sabes que solo Dios va a llenar. Los que lloran es que necesitas arrepentimiento, necesitamos arrepentirnos. Los mansos son los que confiamos plenamente en Dios. Para llevarnos a la cúspide, que es el cuarto, los que tienen hambre y sed de justicia. Y realmente la sociedad intenta cambiar la palabra un poquito y parece que funcione. Debes tener hambre y sed de éxito. Si consigues tus sueños, serás feliz y saciará tu hambre y tu sed. Tienes que tener hambre y sed de felicidad. El otro día estábamos viendo un programa de unas personas que habían decidido irse de la ciudad a un entorno rural. Y una persona pues dijo, sí, yo cuando era pequeña pues quería ser agricultor, otro, bueno, ha sido por mi marido y tal. Pero una persona que dijo, yo cuando era pequeña, la mujer ya quizás de unos 30, 40 años, dice, yo cuando era pequeña, todo el mundo me preguntaba, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Y cuando el otro decía bombero, enfermero, médico o profesor, yo decía, yo quiero ser feliz. Pues eso es un error. Porque esa felicidad que tú consigues por tus medios, que nosotros podemos conseguir por nuestros medios, no sacia el hambre y la sed. Lo único que sacia el hambre y la sed es la justicia. Ver que el reino de Dios está obrando.
Qué bueno es ver cuando una persona enferma sana. Qué bueno es ver cuando una persona estaba en vicios, sale de eso. Qué bueno es ver una persona que cuando quería vivir solo porque no quiere tener relaciones con nadie, pues quiere tener una pareja, formar una familia. Leía en La Vanguardia ahora de los solos sexuales, ¿no? Que habla de esas personas que dicen que no necesitan tener relaciones sexuales y no quieren pagar el precio de intentar ligar a la otra persona o convencerla, sino que ellos, puede que les guste un día tener una pareja, pero ellos su sexualidad la quieren vivir solos. Y todo eso es pecado delante de Dios, porque el sexo tiene sentido cuando se comparte, es para dar amor y recibir amor dentro del matrimonio. Entonces, dices, todas estas personas, ¿qué buscan? Muchas cosas, pero nosotros buscamos justicia, que personas que están en una incorrección sexual vayan a la santidad, que personas que no tienen orientado su camino encuentren cuál es su camino, su profesión, que lleguen a la plenitud, que lleguen a ser felices, matrimonios que se reconcilien, personas que sirvan, que suban en el liderazgo, que puedan plantar iglesias, personas que extiendan el reino. Y cuando te deleitas en eso, y tu mirada está en eso, cuando nuestra mirada está en eso, ¿sabes? La necesidad del ser humano queda cubierta. Y por eso está encima de una montaña que estoy dibujando. Está en la colina superior. Porque ese es el centro, de esos 7 puntos, ese es el centro. Nuestra necesidad está en ver la justicia de Dios. Y vamos a descender rápidamente esta colina. Luego habla de los misericordiosos, porque a partir de aquí, si te fijas, aquel lado de la colina lo que ha ido haciendo es hablar de nosotros, cómo nos debemos sentir, cuál es la necesidad de nuestra vida, y ahora este lado lo que va a hablar es de cómo nos mostramos a los demás. Si has recibido misericordia, das misericordia. ¿Qué significa misericordia? Miseri viene de la raíz de absoluta pobreza, de miseria, de no tener nada, y cordia habla de corazón. Quiere decir que tienes un corazón con los que están necesitados. Pues si tú tienes un corazón con los que están necesitados, tú vas a recibir de otras personas que cubran tu necesidad porque van a tener el corazón, la carga o la empatía contigo. Habla de los de limpio corazón. Fíjate que los misericordiosos lo he puesto en paralelo con pobres en espíritu, porque se tocan. Porque el que es pobre en espíritu dice, tengo una necesidad, y aquí dice, Dios tiene el corazón para cubrir tu necesidad. Cuando habla de los que lloran, dice, lloras por el pecado, porque estás haciendo las cosas mal, te estás desviando de la columna de fuego, te estás desviando de la presencia de Dios. Habla de los de limpio corazón, los que están en santidad, los que se guardan, los que saben decir no. Los que aborrecen el pecado, los que, a pesar de que duela, pues esa serie, mira, ya no veo ningún episodio más, no me está alimentando. Uy, quizás no tengo que mantener esa amistad, porque quizás debo dejar esas prácticas, porque sé que me está alejando de la presencia de Dios. Y por último, en paralelo, los pacificadores, es decir, los que fomentan la paz. Y habla a igualdad con los mansos, está en relación, los que llevan a paz. Y en nuestra sociedad, y conocemos muchas cosas de política, y las Naciones Unidas, y tantas ligas que se han abierto después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, hablando de paz. Pero la paz no la puede traer el mundo, ni la política. Los políticos casi siempre te van a hablar de estabilidad, en las pensiones, en la juventud, en la economía. Pero ¿sabes que se gasta muchísimo más dinero en defensa que en educación? Porque están intentando crear paz. Pero ¿saben? Los pacificadores es la respuesta espiritual de traer paz a este mundo. ¿Sabes cómo habría paz absoluta en este mundo? Si todos fueran verdaderos cristianos. Si el mundo estuviera lleno de personas que han conectado con Dios, habría paz en el mundo. Esa es la solución. Y ese es el llamado. Y a eso te está enviando Dios. Y a eso me está enviando Dios.
a que seamos personas que llevan a otras personas a ser pacificadores porque han conectado con Dios. Después de este texto habla de bienaventurados los que son perseguidos, que ya son simplemente consecuencias de que has llevado a cabo esto. Luego habla de la sal, de la luz, de lo que eres de forma natural. Pero a un niño no le puede decir, sé niño o ten vida, eso lo da Dios. Y de la misma manera, estas cosas tan solo las puede aportar Dios. Y realmente me he querido enfocar en cómo responder al caos, el caos que a veces vive nuestra vida interior o vive nuestro entorno. De hecho, os hablaba de un libro que a mí me ha impactado muchísimo, Pon en orden tu mundo interior. MacDonald, un hombre que para mí, un referente, diciendo, es pastor, lo lleva todo bien y tal. Pero a veces llegan noticias a tu vida que te sorprenden. Y este hombre cayó en pecado, este autor. Y dices, ¿cómo si lo tenías todo tan ordenado? Y cayó en adulterio y tuvo que dejar todo el ministerio y luego pues vino toda una fase de restauración. Pero hace ver que mi confianza no está ni siquiera en el ser humano. Que hasta la persona que tiene todas las normas y lleva a cabo su propio libro puede caer. Porque estoy hablando de algo espiritual al cual no podemos bajar la guardia. Y os invito en esta mañana pues a enfocarnos. El otro día escuchaba pues una analogía parecida y os lo lanzo en otra forma de frase, que si te sirve la ilustración: no queremos la leche, pero sí queremos la vaca. No queremos la leche, pero sí queremos la vaca. No quiero buenas obras, yo quiero carácter. Dios no quiere en mí, en ti, buenas obras si no hay carácter. Y el carácter lo produce el espíritu. Prefiero la vaca que la leche. Pero si tienes la vaca, ya da la leche. De una forma natural tendrás las obras. Y voy a dejar aquí unos momentos para que medites en cada uno de estos aspectos. Y ya digo, más que la oración correcta, decir, Señor, yo quiero ser así porque no soy así, o quiero ser así porque no soy así. No, este es el pack completo. Señor, dame de tu espíritu para que mi carácter sea así. Porque quiero ser transformado para transformar. Eso es lo que trae orden al caos de esta sociedad. Eso es lo que trae orden a tu vida. Eso es lo que trae orden a mi familia. Eso es lo que trae orden en tu empresa, en mi empresa, en cada lugar. Un carácter transformado. Señor Jesús, ponemos delante de ti nuestros corazones. Dice tu palabra que el justo, el recto, ordena sus caminos y queremos ordenarlos. Pero no por un esfuerzo humano, en obras, en querer ser mansos, querer ser de limpio corazón. Por nuestras fuerzas no podemos. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú provoques en nuestros corazones un nuevo carácter, una nueva forma de hacer, una nueva forma de ver, una nueva forma de sentir. Crecemos como iglesia, queremos una iglesia llena de personas que tienen un carácter transformado por Jesús, porque eso trae orden en este caos. Gracias por el orden fractal en la naturaleza. Queremos un orden fractal en nuestros corazones, que estructure, que levante, que ordene y que dé fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, en el nombre de Jesús. Gracias.